El mundo perdido, 1912. Arthur Conan Doyle. Capítulo 9. ¿Quién podía haberlo previsto? Algo terrible nos ha ocurrido. ¿Quién podía haberlo previsto? Yo no puedo prever ningún fin a nuestras dificultades. Puede ser que estemos condenados a pasar toda nuestra vida en este lugar extraño e inaccesible. Me hallo aún tan confuso que apenas puedo pensar con claridad en los hechos del presente o en las posibilidades del futuro. Lo uno se presenta a mis sentidos pasmados como algo tremendo, y lo otro tan negro como la noche. Jamás se enfrentaron otros hombres con una situación peor que esta. Tampoco serviría de nada revelarle a usted nuestra posición geográfica exacta y pedir a nuestros amigos que organicen una expedición de rescate. Aunque pudieran enviar una, ya se habría decidido nuestro destino, según todas las humanas probabilidades, mucho antes de que pudieran llegar a Sudamérica. En verdad, nos hallamos tan lejos de toda ayuda humana como si estuviéramos en la luna. Si hemos de salir victoriosos, serán únicamente nuestras propias virtudes las que han de salvarnos. Tengo como compañeros a 3 hombres notables, de gran vigor intelectual y de valor inquebrantable. Allí se apoya nuestra única esperanza. Solo cuando considero los rostros tranquilos de mis camaradas, percibo alguna trémula luz a través de la oscuridad. Trato de aparecer exteriormente tan despreocupado como ellos, pero en mi fuero interno estoy lleno de aprensiones. Permítame que le exponga a usted, con tantos detalles como pueda, la sucesión de acontecimientos que nos llevaron a esta catástrofe. Cuando finalicé mi carta anterior, consignaba que estábamos a 7 millas de distancia de una enorme línea de riscos rojizos que, sin lugar a dudas, cercaban la meseta de la cual había hablado Challenger. A medida que nos aproximábamos, me pareció que su altura, en algunos lugares, era superior a la que éste había calculado, al menos unos 1000 pies en ciertos sectores, y estaban curiosamente estriados del modo característico, según creo, de los levantamientos basálticos. Algo parecido puede verse en los espolones de Salisbury en Edimburgo. La cima mostraba todos los signos de una vegetación exuberante, con arbustos cerca de los bordes y muchos árboles altos más al fondo. No pudimos observar ningún indicio de alguna clase de vida animal. Esa noche armamos nuestro campamento junto a la base del farallón rocoso, un lugar de lo más salvaje y desolado. Los riscos que se alzaban sobre nosotros no eran simplemente verticales, sino que se curvaban hacia afuera en la cima de tal modo que descartaban un escalamiento. Cerca de nosotros se hallaba el alto y estrecho pináculo de roca que creo haber mencionado anteriormente en esta narración. Se parece a un ancho y rojo campanario de iglesia, y su cumbre se halla al mismo nivel que la meseta, aunque entre ambas se abre una enorme cima. En su cúspide crece un árbol muy alto. Tanto el pináculo como el farallón eran comparativamente bajos, unos 500 o 600 pies, según creo. «En aquel sitio estaba posado el pterodáctilo», dijo el profesor Challenger apuntando hacia el árbol. Había escalado la roca hasta la mitad antes de hacer fuego sobre él. Me inclino a pensar que un buen montañista como yo puede ascender por la roca hasta la cima, aunque no por eso estaría más cerca de la meseta cuando llegase, como es natural. Mientras Challenger hablaba de su pterodáctilo, eché una mirada a Somerley, y por primera vez me pareció advertir en él algunos signos de naciente arrepentimiento y credulidad. Ya no mostraba su rictus burlón en los delgados labios. Al contrario, aparecía una gris y estirada expresión de asombro y excitación. Challenger también lo había visto y gozaba de su primer regusto de victoria. «Como es natural», dijo con su pesado y demoledor acento de sarcasmo, «el profesor Somerley deberá comprender que cuando yo hablo de un pterodáctilo quiero decir grulla. Solo que se trata de la clase de grullas que carece de plumas, tiene una piel coriácea, alas membranosas y dientes en sus mandíbulas». Dijo esto sonriendo sarcásticamente. Luego guiñó un ojo, hizo una reverencia a su colega y se alejó. Por la mañana, tras un frugal desayuno de café y mandioca, debíamos economizar nuestras provisiones, celebramos un consejo de guerra para discutir acerca del mejor método para ascender a la meseta que se levantaba ante nosotros. Challenger ocupó la presidencia con tanta solemnidad como si fuese el presidente del Tribunal de Justicia.
Figúreselo usted sentado sobre una roca, con su absurdo sombrero juvenil de paja echado hacia atrás, con sus ojos arrogantes dominándonos por debajo de sus párpados entrecerrados. Su gran barba negra ondulaba a medida que definía, con lentitud, nuestra situación actual y nuestros movimientos futuros. Más abajo, usted podría habernos visto a nosotros tres. Yo mismo, quemado por el sol, joven y vigoroso después de nuestro vagabundeo al aire libre. Summerlee, solemne pero sin perder su aire crítico, detrás de su eterna pipa. Lord John, tan penetrante como el filo de una navaja de afeitar, apoyando su figura flexible y alerta sobre su rifle y su mirada de águila fija y anhelante sobre el orador. Detrás de nosotros se agrupaban los dos morenos mestizos y el pequeño corrillo de los indios, mientras al frente y por encima se empinaban aquellos inmensos y rojizos costillares rocosos que nos separaban de nuestro objetivo. «No hace falta que explique», dijo nuestro jefe, «que durante mi última visita agoté todos los medios para escalar el Farallón, y no creo que ningún otro pueda triunfar allí donde yo he fracasado, siendo como soy un aceptable montañista». En esa oportunidad carecía de los instrumentos propios de un escalador de rocas, pero he tenido la precaución de traerlos ahora. Con su ayuda sé positivamente que puedo trepar hasta la cumbre de este aislado peñasco. Pero es tarea vana esa ascensión mientras no logremos superar el risco principal que sobresale por encima. Durante mi visita anterior tuve que moverme deprisa porque se aproximaba la estación de las lluvias y se me estaban agotando las provisiones. Estos factores limitaron mi tiempo y solo puedo afirmar que he inspeccionado unas 6 millas del Farallón en dirección al este, de donde estamos ahora, sin encontrar ninguna posible senda hacia arriba. De acuerdo con eso, ¿qué podemos hacer ahora? Al parecer solo hay un procedimiento razonable, dijo el profesor Summerlee. Puesto que usted ha explorado el este, nosotros deberíamos seguir la base del Farallón hacia el oeste para ver si hallamos un punto practicable para nuestra ascensión. Así es, dijo Lord John. La ventaja para nosotros es que esta meseta no es muy extensa y que podemos ir rodeándola hasta encontrar un camino fácil para ascender. De lo contrario, volveremos al punto de partida. He explicado ya a nuestro joven amigo aquí presente, dijo Challenger, que tenía la costumbre de referirse a mí como si yo fuese un escolar de 10 años, que es prácticamente imposible que exista un camino fácil en ningún lugar, por la sencilla razón de que si lo hubiese, la meseta no estaría aislada y no se habrían presentado las condiciones que han interferido de manera tan singular en las leyes generales de la supervivencia. No obstante, admito que muy bien pueden existir lugares que permitan a un escalador experto alcanzar la cima, pero que resulten impracticables para el descenso de un animal pesado y torpe. Es seguro que existe un punto por donde el ascenso es posible. ¿Y cómo lo sabe usted, señor?, preguntó Summerlee mordazmente. Porque mi predecesor, el americano Maple White, realizó efectivamente esta ascensión. ¿Cómo habría podido, de otro modo, ver al monstruo que dibujó en su libro de notas? Ahí razona usted adelantándose a los hechos comprobados, dijo el obstinado Summerlee. Admito su meseta, porque la he visto, pero hasta ahora no tengo ninguna certeza de que pueda albergar alguna forma de vida. Lo que usted admita o deje de admitir, señor, es algo que realmente tiene una importancia inconmensurablemente pequeña. Me alegra, por lo menos, que la meseta misma haya conseguido penetrar en su inteligencia. Dirigió la mirada hacia aquella y entonces, ante nuestra sorpresa, saltó de su roca y agarrando a Summerlee por el cuello, le hizo levantar la cara hacia arriba. «¡Vamos, señor!», gritó, ronco de excitación. «¿Puedo ayudarlo a que se dé cuenta de que la meseta contiene alguna vida animal?» He dicho ya que una espesa franja de verde follaje sobresalía del borde del risco. De esta zona había asomado un objeto negro y brillante. Al tiempo que se aproximaba lentamente y se inclinaba sobre el precipicio, vimos que era una enorme serpiente con una curiosa cabeza aplanada en forma de azada. Se balanceó y se estremeció por encima de nosotros durante 1 minuto, mientras el sol matinal brillaba en sus anillos bruñidos. Luego se retiró lentamente hacia el interior y desapareció.
Somerley estaba tan interesado que no ofreció la menor resistencia mientras Challenger le doblaba la cabeza hacia arriba. Por fin recobró su dignidad y apartó a su colega. «Me complacería, profesor Challenger», dijo, «que cuando se le ocurra hacerme alguna observación no sienta la necesidad de agarrarme por la barbilla. La aparición de una simple serpiente pitón de las rocas no justifica que se tome semejantes libertades». «Bueno, pero de todos modos resulta que hay vida animal en la meseta», replicó triunfalmente su colega. Y ahora, habiendo sido demostrada esta importante afirmación de manera tan clara que no la puede negar nadie, ya sea un obtuso o alguien predispuesto en contra, soy de la opinión de que lo mejor que podemos hacer es desmontar nuestro campamento y caminar hacia el oeste hasta que hallemos algún medio de ascender a la meseta. Al pie del farallón, el suelo era abrupto y rocoso, por lo cual la marcha fue lenta y dificultosa. Pero de pronto tropezamos con algo que alentó nuestros corazones. Era el asiento de un antiguo campamento con varias latas vacías de carne en conserva de Chicago, una botella con la etiqueta de brandy, un abrelatas roto y una cantidad de desperdicios propios de una expedición. Un periódico arrugado y medio deshecho resultó ser el Chicago Democrat, aunque la fecha se había borrado. «No hay nada mío», dijo Challenger. «Deben ser cosas de Maple White». Lord John había estado contemplando con curiosidad un gran helecho arborescente que sombreaba el campamento. «Oigan, miren esto», dijo. «Creo que ha sido puesto como señal». Un pedazo de madera dura había sido clavada sobre el árbol, de tal modo que apuntara al oeste. «Lo más seguro es que haya sido puesto como señal indicadora», dijo Challenger. «¿Qué otra cosa podría ser? Nuestro predecesor, al verse en una coyuntura peligrosa, dejó esta señal para que cualquiera que viniese detrás de él pudiera saber el camino que había tomado. Quizá encontremos más adelante otras indicaciones cuando avancemos». Las encontramos verdaderamente, pero eran de la más inesperada y terrible naturaleza. Junto a la base misma del farallón crecía un gran macizo de altos bambúes, parecidos a los que habíamos atravesado durante el viaje. Muchos de sus tallos tenían 20 pies de alto y sus puntas eran fuertes y afiladas, de modo que cuando estaban erguidas semejaban formidables lanzas. Cruzábamos por el borde de aquel macizo cuando mi atención fue atraída por el brillo de algo blanco. Introduje la cabeza por entre las cañas y me hallé contemplando un cráneo descarnado. Estaba allí todo el esqueleto, pero el cráneo se había desprendido y yacía a algunos pies más próximo al claro. Unos cuantos golpes de machete de nuestros indios despejaron el lugar, y pudimos estudiar los detalles de esa vieja tragedia. Solo algunos jirones de ropa podían distinguirse, pero quedaban los restos de las botas y dentro de ellas los pies huesudos, siendo evidente que se trataba de un europeo. Un reloj de oro marca Hudson, de Nueva York, y una cadena de la cual colgaba una estilográfica yacían entre los huesos. También había una pitillera de plata con las iniciales JC de AES, grabadas en la tapa. El estado del metal parecía demostrar que la tragedia había ocurrido en fecha no muy lejana. «¿Quién puede ser?», preguntó Lord John. «Pobre diablo. Pareciera que le hubiesen roto cada hueso de su cuerpo. Y las cañas de bambú han crecido a través de sus costillas destrozadas», dijo Somerley. «Es una planta de crecimiento rápido, pero resulta completamente inconcebible que este cuerpo haya estado aquí mientras las cañas crecían hasta tener 20 pies de largo. En cuanto a la identidad del hombre», dijo el profesor Challenger, «no tengo dudas sobre ese punto. Cuando hice mi viaje río arriba antes de encontrarme con ustedes en la fazenda, inicié pesquisas muy minuciosas acerca de Maple White. En Pará no sabían nada. Afortunadamente, yo tenía una clave muy concreta, que era el dibujo de su álbum que lo mostraba almorzando con cierto eclesiástico en Rosario. Pude hallar al sacerdote, y a pesar de que resultó ser un individuo muy afecto a la discusión, que se molestó absurdamente cuando yo le señalé los efectos corrosivos que la ciencia moderna debe ejercer sobre sus creencias, no es menos cierto que me dio algunas informaciones útiles. Maple White había pasado por Rosario hacía 4 años, o sea, 2 años antes que yo viese su cadáver.
No estaba solo, por entonces, sino que tenía un amigo, un norteamericano llamado James Colbert, que se quedó en el barco y no se encontró con ese sacerdote. Creo, por lo tanto, que no cabe duda de que estamos contemplando los restos de ese James Colbert. Tampoco quedan muchas dudas de cómo halló la muerte, dijo Lord John. Cayó o fue empujado desde lo alto y así quedó empalado. ¿Cómo pudo de otro modo resultar con todos sus huesos rotos y atravesado por esas cañas cuyas puntas han crecido tan alto por encima de nuestras cabezas? El silencio cayó sobre todos los que rodeábamos aquellos restos destrozados, al comprender la verdad que encerraban las palabras de Lord Roxton. La cresta saliente del farallón se proyectaba sobre el matorral de cañas. Sin duda, había caído desde arriba. Pero, ¿se había caído? ¿Había sido un accidente? ¿O alrededor de la tierra desconocida comenzaban ya a formarse posibilidades ominosas y terribles? Nos alejamos de allí en silencio y seguimos costeando la línea de los acantilados, que proseguía tan idéntica y sin soluciones de continuidad como algunos de esos monstruosos campos de hielo de la Antártida que había visto descritos abarcando todo el horizonte y cayendo a plomo sobre los mástiles del navío explorador. En 5 millas no vimos ni una grieta, ni una abertura. Y de pronto percibimos algo que nos llenó de nuevas esperanzas. En un hueco de la roca protegido de la lluvia, había una flecha dibujada rústicamente con tiza que apuntaba hacia el oeste. «Maple White otra vez», dijo el profesor Challenger. Tenía algún presentimiento de que otros dignos pasos seguirían pronto a los suyos. Por lo visto llevaba tiza, ¿no es cierto? Una caja de tizas de colores figuraba entre los efectos que yo encontré en su mochila. Recuerdo que la blanca estaba desgastada hasta que apenas quedaba un resto. «Ciertamente estas son pruebas de peso», dijo Somerley. «Solo tenemos que seguir su guía y avanzar hacia el oeste». Habríamos recorrido otras 5 millas cuando de nuevo vimos una flecha blanca sobre las rocas. Se hallaba en un punto donde la superficie del farallón se plegaba por primera vez en una estrecha grieta. Dentro de esa hendidura, otra señal de guía apuntaba hacia adelante, pero con la punta algo inclinada hacia arriba, como si el sitio indicado estuviera por encima del nivel del suelo. Era un lugar solemne, porque las murallas eran tan gigantescas y la hendidura de cielo azul tan estrecha y oscurecida por una doble franja de vegetación, que sólo penetraba hasta el fondo una luz confusa y sombría. Hacía muchas horas que no probábamos bocado, y estábamos agotados por la jornada a través de suelos irregulares y pedregosos, pero nuestros nervios estaban demasiado tensos para que nos permitiésemos un alto. Ordenamos que se instalase el campamento, sin embargo, y dejando a los indios para que dispusieran esa tarea, nosotros 4, con los 2 mestizos, proseguimos por la estrecha garganta. Su boca no tenía más de 40 pies de anchura, pero se iba cerrando rápidamente hasta que concluía en un ángulo agudo, demasiado recto y liso para ascenderlo. Ciertamente no era ese el sitio que nuestro predecesor había querido indicar. Desanduvimos nuestro camino. La garganta entera no tenía más de 1/4 de milla de profundidad, y de improviso los veloces ojos de Lord John se posaron sobre lo que estábamos buscando. Muy alto, por encima de nuestras cabezas, entre las oscuras sombras, se vislumbraba un círculo de tinieblas más profundas. Solo podía tratarse de la abertura de una cueva. La base del farallón estaba cubierta en ese lugar de piedras sueltas y por eso no fue difícil trepar hasta allí. Cuando alcanzamos el lugar, descartamos toda duda. No solo había una abertura en la roca, sino que uno de sus lados estaba marcado de nuevo con el signo de la flecha. Aquel era el lugar, y ese era el medio por el cual Maple White y su desventurado compañero habían realizado su ascenso. Estábamos demasiado excitados para retornar al campamento. Debíamos iniciar nuestra primera exploración en el acto. Lord John tenía una linterna eléctrica en su mochila, y ella nos serviría para alumbrarnos. Avanzó, proyectando su pequeño y claro círculo de luz amarilla por delante, mientras nosotros seguíamos sus huellas en fila india. Era evidente que la cueva había sido perforada por las aguas, porque los costados eran lisos y el piso estaba cubierto de cantos rodados. Sus dimensiones solo facilitaban el paso de un hombre agachado.
Durante unas 50 yardas corría en línea casi recta dentro de la roca y luego ascendía en ángulo de 45 grados. De improviso esa inclinación se hizo más empinada aún, y tuvimos que trepar con manos y rodillas por entre los pedruscos sueltos que resbalaban debajo de nosotros. De pronto brotó una exclamación de Lord Roxton. «¡Está obstruida!», dijo. Arracimándonos detrás de él, vimos en el amarillo campo de luz de su linterna una pared de rotas piedras basálticas que se extendía hasta la bóveda. «¡Se ha hundido el techo!». En vano arrancamos algunos de sus trozos. La única consecuencia fue que las piedras mayores se desprendieran amenazando con rodar por la pendiente y aplastarnos. Era evidente que el obstáculo era muy superior a cuantos esfuerzos hiciéramos para removerlo. El camino que Maple White había seguido en su ascenso ya no era accesible. Demasiado descorazonados para hablar, descendimos a tropezones por el oscuro túnel y desanduvimos el camino hacia nuestro campamento. Sin embargo, ocurrió un incidente antes de que abandonásemos la garganta que tiene importancia, teniendo en cuenta lo que sucedió después. Estábamos juntos formando un pequeño grupo al pie de aquel abismo, unos 40 pies por debajo de la boca de la cueva, cuando una enorme roca rodó de pronto hacia abajo y pasó junto a nosotros, lanzada con tremenda fuerza. Fue una escapada casi milagrosa para todos y cada uno de nosotros. No podíamos ver de dónde había venido la roca, pero nuestros criados mestizos, que todavía estaban en la boca de la cueva, dijeron que había pasado ante ellos y que posiblemente había caído desde la cumbre. Al mirar hacia arriba, no pudimos ver ningún signo de movimiento entre la maraña verde que coronaba la cima del risco. Sin embargo, poca duda había de que la piedra estaba asestada contra nosotros. Por lo tanto, el incidente apuntaba hacia la existencia de seres humanos malignos, sobre la meseta. Abandonamos rápidamente la cima con nuestras mentes invadidas por estas nuevas perspectivas y su repercusión sobre nuestros planes. La situación era ya harto difícil antes de lo sucedido, pero si a los obstáculos de la naturaleza se sumaba la deliberada oposición del hombre, nuestro caso era verdaderamente desesperado. No obstante, al mirar hacia arriba y contemplar aquella hermosa faja de verdura a unos pocos cientos de pies sobre nuestras cabezas, ni uno solo de nosotros concibió la idea de retornar a Londres hasta haber explorado sus profundidades. Discutiendo nuestra situación, decidimos que nuestra mejor conducta sería continuar costeando la meseta con la esperanza de hallar algún otro medio de alcanzar la cumbre. La línea de farallones, que había disminuido considerablemente en altura, había empezado a torcerse desde el oeste hacia el norte, y si nosotros podíamos representarnos esto como el arco de un círculo, la circunferencia total no podía ser muy grande. En el peor de los casos, entonces, podíamos estar de regreso en nuestro punto de partida dentro de unos pocos días. Aquel día hicimos una marcha que totalizó unas 22 millas sin ningún cambio en nuestras perspectivas. Debo mencionar que nuestro aneroide indicaba que en nuestro continuo ascenso en pendiente, que seguíamos desde que abandonamos las canoas, habíamos llegado a una altura no inferior a los 3.000 pies sobre el nivel del mar. Por eso se observa un considerable cambio en la temperatura y en la vegetación. Nos hemos sacudido gran parte de la horrible familia de los insectos que son la maldición de los viajes por los trópicos. Todavía sobreviven algunas palmeras y muchos helechos arborescentes, pero los árboles amazónicos han quedado atrás. Resultaba placentero ver el convólvulo, la pasionaria y la begonia, flores todas que me traían el recuerdo de la patria entre estas rocas inhóspitas. Había una begonia roja de un color exactamente igual al de la que había visto en un tiesto en la ventana de cierto chalet de Streatham. Pero me estoy dejando llevar por reminiscencias privadas. Aquella noche, hablo todavía del primer día de nuestra circunnavegación de la meseta, nos esperaba una gran experiencia, una experiencia tal que eliminó para siempre cualquier duda que pudiéramos haber mantenido acerca de las maravillas que estaban tan cerca de nosotros. Cuando usted lea esto, mi querido McCardale, se dará cuenta, posiblemente por vez primera, de que el periódico no me ha enviado a una empresa quimérica, y que será un reportaje inconcebiblemente atractivo el que recibirá el mundo cuando el profesor nos dé permiso para hacer uso de sus datos.
Yo no me atrevería a publicar estos artículos hasta que pueda llevar mis pruebas a Inglaterra, porque en caso contrario sería saludado como el Münchhausen periodístico de todos los tiempos. No dudo que usted sentiría lo mismo y que no querría arriesgar todo el crédito de la Gazette en esta aventura, mientras no podamos hacer frente al coro de censura y escepticismo que estos artículos deberían forzosamente suscitar. Por eso este extraordinario incidente, que serviría para hacer un titular soberbio de nuestro viejo periódico, deberá esperar su turno en el cajón del editor. Y a pesar de todo, aquello fue como un relámpago, y no hubo secuelas, salvo en nuestras propias convicciones. Esto fue lo que ocurrió. Lord John había matado un agutí, que es un animal pequeño parecido al cerdo, y después de haber dado la mitad del mismo a los indios, estábamos cocinando la otra mitad sobre nuestro fuego. La temperatura es bastante fría después de oscurecer, y todos nos habíamos agrupado cerca de la hoguera. La noche era sin luna, pero brillaban algunas estrellas, y era posible ver en la llanura a corta distancia. De pronto, en medio de la oscuridad, en medio de la noche, algo se precipitó zumbando como un aeroplano. Todo nuestro grupo se vio por un instante cubierto por un dosel de alas correosas, y yo tuve la visión momentánea de un cuello largo, parecido al de una serpiente, de unos ojos feroces, rojos y áridos, de un gran pico que se abría y cerraba con chasquidos, y lleno, para gran sorpresa mía, de dientes pequeños y relucientes. Un instante después había desaparecido, y también nuestra cena. Una inmensa sombra negra, de 20 pies de anchura, ascendía en vuelo rasante. Las alas del monstruo borraron por un instante las estrellas, y enseguida desapareció por encima de la cumbre del farallón que se alzaba sobre nosotros. Todos nos quedamos sentados en asombrado silencio alrededor del fuego, como los héroes de Virgilio cuando las arpías descendieron sobre ellos. Summerlee fue el primero en hablar. «Profesor Challenger», dijo con voz solemne y vibrante de emoción, «le debo a usted disculpas. Señor, estaba completamente equivocado y le ruego que olvide lo pasado». Lo dijo generosamente, y los dos hombres se estrecharon las manos por primera vez. Hemos ganado mucho con esta clara aparición de nuestro primer pterodáctilo. Acercar a dos hombres como aquellos bien valía el robo de una cena. Mas si la vida prehistórica existía sobre la meseta, no era demasiado abundante, porque en los próximos 3 días no volvimos a vislumbrarla. Durante ese tiempo atravesamos una región árida y repugnante, en la que alternaban desiertos pedregosos y ciénagas desoladas, llenas de muchas especies de aves silvestres. Estaba situada al norte y al oeste de los pedregosos farallones. Por aquel lado, la región era realmente inaccesible, y de no ser por un reborde de terreno endurecido que corría por la base misma del precipicio, hubiésemos tenido que retroceder. Muchas veces tuvimos que avanzar metidos hasta la cintura en el limo y el légamo pegajoso de una antigua ciénaga semitropical. Para agravar las cosas, aquel lugar parecía el criadero favorito de la serpiente jaracaca, la más venenosa y agresiva de América del Sur. Una y otra vez, aquellos horribles animales nos acometían entre retorcimientos y brincos por la superficie de aquel pútrido fangal, y solo podíamos sentirnos a salvo de ellos teniendo nuestros fusiles siempre listos para disparar. Una depresión en forma de embudo que había en aquella ciénaga, y cuyo lívido color verde se debía a algunos líquenes que crecían en ella, quedará siempre en mi mente como el recuerdo de una pesadilla. Parecía que aquel lugar había sido un nido especial para aquellos bichos asquerosos. Sus laderas parecían pulular de ellas, todas retorciéndose en nuestra dirección, porque una característica de la serpiente jaracaca es que ataca siempre al hombre en cuanto le ve. Eran demasiadas para que las matásemos a tiros, de modo que pusimos pies en polvorosa y corrimos hasta quedar exhaustos. Recordaré siempre que cuando mirábamos hacia atrás podíamos ver las cabezas y cuellos de nuestras horribles perseguidoras alzándose y cayendo entre las cañas. En el mapa que estamos levantando se llamará Ciénaga de las Jaracacas. Los farallones que se sucedían por el lado más lejano habían perdido su color rojizo para adquirir un tinte castaño achocolatado. La vegetación era más raleada en la cima de los mismos y su altitud había descendido a 300 o 400 pies. Pero por ningún lugar encontramos punto alguno que permitiese escalarlos.
En verdad, resultaban más impracticables que en el primer lugar que habíamos explorado. En la fotografía que saqué del desierto pedregoso puede apreciarse su absoluto empinamiento. Pero, sin duda, dije yo cuando discutíamos la situación, la lluvia debe labrarse un camino por algún lado. Debe haber alguna clase de canales por donde salga el agua en las rocas. Nuestro joven amigo tiene intervalos de lucidez, dijo el profesor Challenger, dándome palmaditas en el hombro. Por algún lado tiene que pasar la lluvia, insistí. Se aferra con firmeza a la realidad. El único inconveniente es que hemos probado en forma concluyente con nuestro examen ocular que no hay canales de agua bajo las rocas. Entonces, ¿a dónde va? Insistí. Creo que se puede asegurar imparcialmente que si el agua no corre hacia afuera es porque corre hacia adentro. Pues entonces debe haber un lago en el centro. Eso creo yo. Es más que probable que el lago sea un antiguo cráter, dijo Somerley. La totalidad de la formación es, por supuesto, eminentemente volcánica, pero como quiera que sea, yo presumo que hallaremos que la superficie de la meseta forma un declive hacia el interior, con un considerable depósito de agua en el centro, que debe de desaguar por algún canal subterráneo en los pantanos de la ciénaga de las Jaracacas. O quizás sea la evaporación la que mantiene el equilibrio, observó Challenger. De inmediato, ambos sabios se extraviaron en una de sus habituales discusiones científicas que para el profano eran tan comprensibles como el chino. Al sexto día completamos nuestra circunvalación de los farallones, encontrándonos de vuelta en el lugar del primer campamento, junto al aislado pináculo de piedra. Constituíamos un grupo desconsolado, porque nuestra investigación no podía haber sido más minuciosa, y era ya absolutamente seguro que no existía ningún punto por donde el hombre más activo pudiera tener la posibilidad de escalar el risco. El lugar que las marcas de tiza de Maple White habían señalado como su propia vía de acceso era ahora completamente intransitable. ¿Qué íbamos a hacer ahora? Nuestros depósitos de provisiones, secundados por nuestros fusiles, se mantenían bien, pero llegaría el día en que necesitarían llenarse de nuevo. La estación de las lluvias debería comenzar en un par de meses y entonces seríamos arrastrados de nuestro campamento por las aguas. La roca era más dura que el mármol, y ningún intento de labrar un sendero hasta semejante altura era posible con el tiempo y los recursos de que disponíamos. No debe extrañar que esa noche intercambiáramos miradas lúgubres y fuésemos a buscar nuestras mantas casi sin hablar. Recuerdo que cuando nos dispusimos a dormir, mi última visión fue la de Challenger puesto en cuclillas junto al fuego, como una monstruosa rana toro, con su enorme cabeza entre las manos, sumido aparentemente en los más profundos pensamientos, y completamente absorto como para oír las buenas noches que le deseé. Pero el Challenger que nos saludó en la mañana siguiente era muy distinto. Era un Challenger que resplandecía de satisfacción y autocomplacencia en toda su persona. Cuando nos reunimos para desayunar, se nos presentó con un aire de desaprobación y de falsa modestia en sus ojos, como si dijese: «Yo sé que merezco todo lo que ustedes puedan decir, pero les suplico que no me hagan enrojecer de vergüenza diciéndolo». Su barba se erizaba exultante, su pecho se henchía y tenía metida su mano bajo la solapa de su chaqueta. Quizá él se represente algunas veces así en su fantasía, adornando el pedestal vacante de Trafalgar Square y aumentando con uno más los horrores de las calles de Londres. «¡Eureka!», gritó con sus dientes brillando a través de la barba. «Caballeros, felicítenme y felicitémonos todos. El problema está resuelto». ¿Ha descubierto un medio para subir? Me atrevo a pensarlo. ¿Por dónde? Por toda respuesta, apuntó con la mano hacia el pináculo parecido a un campanario que se elevaba a nuestra derecha. Nuestros rostros, el mío al menos, se desanimaron al examinarlo. Nuestro compañero nos daba la seguridad de que podía escalarse, pero un horrible abismo se abría entre aquel y la meseta. «Nunca podremos cruzarlo», dije con voz entrecortada. «Por lo menos podemos alcanzar todos la cima del pináculo», dijo él. «Cuando estemos arriba, seré capaz de demostrarles que los recursos de una mente inventiva aún no están exhaustos».
Después de desayunar, desempaquetamos el bulto en que nuestro jefe había traído sus útiles de escalador. Del mismo, Challenger extrajo un rollo de cuerda de la mayor resistencia y ligereza, de 150 pies de largo, hierros y ganchos de alpinista y otros artefactos. Lord John era un montañista experimentado y Somerley había cumplido en varias ocasiones escaladas rudas, de modo que yo era realmente el único novicio de la expedición en materia de alpinismo. Pero mi fuerza y mi energía podían contrarrestar mi falta de experiencia. En realidad, la empresa no era muy dura, a pesar de que hubo momentos en que se me erizaron los cabellos. La primera mitad era completamente fácil, pero de allí hacia arriba la pared se empinaba cada vez más hasta que en los últimos 50 pies teníamos literalmente que adherirnos con los dedos de manos y pies a los estrechos rebordes y grietas de la roca. Y no habría sido capaz de lograrlo, ni tampoco Somerley, si Challenger no hubiese ganado la cima. Era extraordinario ver semejante actividad en un ser tan pesado, y fijado la cuerda alrededor del tronco del gran árbol que crecía allí. Con este apoyo fuimos capaces de trepar rápidamente por la pared mellada hasta que nos hallamos sobre la pequeña plataforma herbosa, de alrededor de 25 pies de anchura que formaba la cumbre. La primera impresión que recibí una vez recobrado el aliento fue la del extraordinario panorama del país que habíamos atravesado y que desde allí se divisaba. Toda la planicie brasileña parecía yacer a nuestros pies, extendiéndose cada vez más lejos hasta terminar en una oscura neblina azul sobre la más remota línea del horizonte. En primer plano estaba la extensa ladera sembrada de rocas y salpicada de helechos arborescentes. Más allá, a media distancia, mirando por encima de la arqueada colina, podía ver la masa amarilla y verde de bambúes que habíamos atravesado. Y entonces, poco a poco, la vegetación se acrecentaba hasta formar la enorme floresta que se extendía hasta perderse de vista no menos de 2000 millas más allá. Aún estaba embebido en este maravilloso panorama cuando la pesada mano del profesor se apoyó sobre mi hombro. «Por este lado, mi joven amigo», dijo, «vestigia nulla retrorsum. Nunca se vuelva a mirar atrás, sino hacia nuestra gloriosa meta». Al darme vuelta, observé que el nivel de la meseta era exactamente igual al de la plataforma en donde nos encontrábamos, y el verde margen de arbustos, con árboles ocasionales, parecía tan cercano que resultaba difícil darse cuenta de lo inaccesible que seguía estando. A ojo de buen cubero, la cima parecía tener 40 pies de ancho, pero tal como estaban las cosas, era lo mismo que si tuviera 40 millas. Pasé un brazo alrededor del tronco del árbol y me asomé al abismo. Muy lejos, allá abajo, estaban las pequeñas figuras oscuras de nuestros servidores, que miraban hacia arriba en nuestra dirección. La pared era totalmente vertical, exactamente igual que la que tenía enfrente. «Es verdaderamente curioso», se oyó decir a la voz chirriante del profesor Somerley. Me volví, hallando que el profesor estaba examinando con gran atención el árbol en que yo me apoyaba. Aquella lisa corteza y aquellas hojas pequeñas con nervaduras parecieron familiares a mis ojos. «¡Vaya!», exclamé. «¡Pero si es un haya!». «Exactamente», dijo Somerley. «Una compatriota familiar que hallamos en un país lejano». «No solo una compañera y compatriota, mi estimado señor», dijo Challenger, «sino también, si me permite ampliar su comparación, un aliado de valor inestimable». «Esta haya va a ser nuestra salvadora». «¡Por Dios!», exclamó Lord John. «¡Un puente!». «Exactamente, amigos míos, un puente. No en vano empleé una hora la noche pasada enfocando mi inteligencia sobre la situación. Creo recordar que dije en cierta ocasión a nuestro joven amigo aquí presente que G.S. llega a su mejor nivel cuando está entre la espada y la pared. Deberán admitir que anoche todos estábamos contra la pared, pero cuando el intelecto y la voluntad van juntos, siempre se halla una salida. Era necesario hallar un puente levadizo que pudiera tenderse sobre el abismo. Helo aquí. Ciertamente era una idea brillante. El árbol tenía sus buenos 60 pies de altura, y si caía en el lugar apropiado, cruzaría fácilmente el abismo. Challenger se había colgado al hombro el hacha del campamento cuando ascendió a la roca. «Ahora
Ahora me la alcanzó. «Nuestro joven amigo tiene músculo y nervio», dijo. «Creo que será el más útil para esta tarea. Debo rogarle, sin embargo, que tenga la bondad de abstenerse de pensar por sí mismo y que haga exactamente lo que le digan». Bajo su dirección hice algunas incisiones en los costados del árbol para asegurar que caería en la dirección deseada. No fue cosa difícil, porque ya tenía una fuerte inclinación natural hacia la meseta. Por último, me puse a trabajar en serio sobre el tronco, turnándome de tanto en tanto con Lord John. En poco más de una hora de trabajo se produjo al fin un fuerte crujido. El árbol se inclinó hacia adelante y luego se desplomó con estruendo, sepultando sus ramas entre los arbustos del otro lado. El tronco cortado rodó hasta el borde mismo de nuestra plataforma y durante un terrible segundo todos pensamos que iba a caer al vacío. Pero se equilibró a unas pocas pulgadas del borde y quedó así formando nuestro puente hacia lo desconocido. Todos nosotros, sin decir una palabra, estrechamos la mano del profesor Challenger, que a su vez se quitaba el sombrero y se inclinaba profundamente ante cada uno de nosotros. «Reclamo el honor», dijo, «de ser el primero en cruzar hasta la tierra desconocida. Un digno tema, sin duda, para una futura pintura histórica». Ya estaba cerca del puente cuando Lord John apoyó su mano en la chaqueta del profesor. «Mi querido camarada, yo no puedo permitir eso». «¿Cómo que no puede permitirlo, señor?» La cabeza se alzó hacia atrás y la barba se proyectó hacia adelante. «Cuando se trata de asuntos científicos, como usted sabe, yo le sigo como jefe porque es su campo. Es usted un hombre de ciencia. Pero a usted le toca seguirme a mí cuando se trata de asuntos que entran en mi ramo». «¿Su ramo, señor?» «Todos tenemos nuestra profesión, y la mía es la milicia. De acuerdo con lo que pienso, estamos invadiendo un nuevo país que lo mismo puede estar atestado de enemigos como no estarlo. El embarcarse ciegamente en él, por falta de un poco de sentido común y paciencia, no entra en mi concepción del mando». Era tan razonable esta amonestación que no podía ser desatendida. Challenger movió la cabeza y se encogió de hombros. «¿Y bien, señor? ¿Qué propone usted?» «Por todo lo que sabemos, puede haber una tribu de caníbales esperándonos para almorzar entre esos arbustos», dijo Lord John mirando al otro lado del puente. «Es mejor aprender a ser cuerdos antes de meterse en un caldero de agua hirviente. De modo que nos contentaremos con esperar que no habrá problemas aguardándonos, pero al mismo tiempo obraremos como si los hubiese. Malone y yo bajaremos otra vez y traeremos los 4 rifles. Haremos subir también a Gómez y al otro mestizo. Luego podrá pasar un hombre mientras el resto lo cubre con los rifles, hasta que compruebe que todos los demás pueden cruzar con seguridad». Challenger se sentó en el tronco cortado y gruñó de impaciencia, pero Somerley y yo estuvimos de acuerdo en que Lord John fuera nuestro jefe cuando se trataba de cuestiones prácticas. El escalamiento era más sencillo ahora que la cuerda pendía en el tramo más difícil de la ascensión. En menos de una hora subimos los rifles y la escopeta. También ascendieron los 2 mestizos y bajo las órdenes del Lord John habían acarreado un fardo de provisiones para el caso de que nuestra exploración fuese prolongada. Cada uno de nosotros llevaba bandoleras de cartuchos. «Adelante, Challenger, si insiste usted realmente en ser el primero en pasar». «Le quedo muy agradecido por su amable autorización», dijo el iracundo profesor. Por cierto, nunca hubo hombre tan refractario a toda forma de autoridad como él. «Ya que usted es tan bondadoso como para permitírmelo, ciertamente cargaré sobre mi persona la misión de actuar como explorador en esta ocasión». Sentado a horcajadas en el tronco, con las piernas colgando sobre el abismo y el hacha sujeta a la espalda, Challenger se deslizó con pequeños enviones, apoyándose en las manos, llegando enseguida al otro lado. Trepó hasta arriba y agitó sus brazos en el aire. «¡Al fin!», gritó. «¡Al fin!». Yo lo observaba ansiosamente, con la vaga sensación expectante de que algo terrible podría lanzarse sobre él desde la verde cortina de vegetación que se alzaba detrás de él. Pero todo estaba en calma, salvo que un extraño pájaro multicolor alzó el vuelo bajo sus pies y desapareció entre los árboles. Somerley fue el segundo.
Semejante energía en tensión, encerrada en un armazón tan frágil, siempre resultaba maravillosa. Insistió en llevar 2 rifles colgados de sus espaldas, para que de ese modo ambos profesores estuvieran armados una vez que él hubiese pasado. Enseguida pasé yo, tratando de no mirar hacia abajo, a la cima horrorosa que estaba trasponiendo. Somerley me extendió la culata de su rifle y un instante después pude agarrarle de la mano. En cuanto al Lord John, cruzó caminando y sin apoyo. Debe tener nervios de acero. Y ya estábamos allí los 4, en el país de los sueños, en el mundo perdido de Maple White. A todos nos pareció que era el momento de nuestro supremo triunfo. ¿Quién iba a sospechar que era el preludio de nuestro supremo desastre? Permítame describirle en pocas palabras el golpe demoledor que cayó sobre nosotros. Nos habíamos alejado del borde y penetrado unas 50 yardas en el espeso matorral, cuando llegó a nuestros oídos el espantoso crujido de algo que se desgarraba. Como impulsados por un mismo movimiento, todos desanduvimos a la carrera el camino que habíamos seguido. El puente había desaparecido. Cuando me asomé a mirar por el borde vi muy lejos, allá abajo, al pie del farallón, una masa revuelta de ramas y del tronco hecha astillas. Era nuestra haya. ¿Había cedido el borde de la plataforma dejándola caer? Por un instante, esa fue la explicación que se nos ocurrió a todos. Pero un momento más tarde fue asomando lentamente del lado extremo del pináculo rocoso una cara morena, la cara del mestizo Gómez. Sí, era Gómez, pero no ya el Gómez de sonrisa formal y expresión de máscara. Era una cara de ojos relampagueantes y facciones distorsionadas, una cara convulsa de odio y con la alegría demencial que revelaba una venganza satisfecha. «¡Lord Roxton!», gritó. «¡Lord John Roxton!». «Bien», dijo nuestro compañero. «Aquí estoy». «Sí, ahí está usted, y ahí se quedará, perro inglés. He esperado mucho. Pero al fin llegó mi ocasión. Subir les ha resultado difícil, pero más difícil les resultará bajar. ¡Malditos idiotas! Estáis atrapados. ¡Todos! ¡Todos! Estábamos demasiado asombrados para hablar. Solo podíamos permanecer inmóviles, con la mirada fija y llena de asombro. Una gran rama rota, que yacía sobre la hierba, mostraba de dónde había sacado la palanca que había usado para volcar nuestro puente. La cara había desaparecido, pero volvió a emerger aún más frenética que antes. «Ya estuvimos a punto de mataros con una piedra desde la cueva», gritó. «Pero esto es mejor, es más lento y terrible. Vuestros huesos se blanquearán ahí arriba y nadie sabrá dónde yacen para venir a enterrarlos. Y cuando esté agonizando, acuérdese de López, a quien mató usted en el río Putumayo hace 5 años. Yo soy hermano suyo, y moriré feliz ahora porque su memoria ha sido vengada». Sacudió una mano furiosa hacia nosotros y luego todo quedó en silencio. Si el mestizo hubiese consumado simplemente su venganza, para huir enseguida, quizá todo le hubiese salido bien. Fue ese impulso estúpido e irresistible del temperamento latino para actuar dramáticamente lo que provocó su propia ruina. Roxton, el hombre que había conquistado el nombre de Mayal del Señor en 3 países, no era alguien a quien se podía insultar impunemente. El mestizo estaba descendiendo por el lado exterior del pináculo, pero antes de que pudiese llegar al suelo, Lord John había corrido por el borde de la meseta hasta alcanzar un punto desde donde podía ver a su hombre. Solo hubo un disparo de su rifle, y aunque no veíamos nada, pudimos escuchar el alarido y luego el distante golpe sordo de un cuerpo al caer. Roxton volvió a donde estábamos nosotros, y su rostro parecía de granito. «He sido un ciego y un tonto», dijo amargamente. «Ha sido mi estupidez la que ha puesto a ustedes en esta dificultad. Debería haber recordado que estos hombres tienen una memoria que no falla cuando se trata de una deuda de sangre familiar. Debí mantenerme en guardia con más cuidado». «¿Y qué hay del otro? Hicieron falta 2 para arrastrar ese árbol por encima del borde». «Pude haberlo matado, pero le dejé ir. Puede ser que no haya tomado parte en esto».
Quizá hubiese hecho mejor en matarlo, porque es posible que haya echado una mano, como dicen ustedes. Ahora que teníamos la clave de su acción, cada uno de nosotros hizo memoria y pudo recordar algún acto siniestro de parte del mestizo. Su constante deseo de conocer nuestros planes, su detención junto a nuestra tienda cuando estaba escuchando subrepticiamente lo que hablábamos, las furtivas miradas de odio que habíamos sorprendido de tanto en tanto. Todavía estábamos discutiendo el asunto, procurando ajustar nuestras mentes a las nuevas circunstancias, cuando una singular escena que se estaba produciendo allá abajo, en la llanura, atrajo nuestra atención. Un hombre de blancas vestiduras, que no podía ser otro que el mestizo superviviente, corría como si la muerte pisara sus talones. Detrás de él, a unas pocas yardas de distancia, saltaba la enorme figura de ébano de Sambo, nuestro leal negro. Mientras estábamos mirando, dio un gran salto sobre la espalda del fugitivo y le echó los brazos al cuello. Rodaron juntos por el suelo. Un instante después Sambo se levantó, miró al hombre postrado en tierra y agitando gozosamente las manos hacia nosotros, echó a correr en nuestra dirección. La figura blanca quedó inmóvil en medio de la gran planicie. Los dos traidores habían sido destruidos, pero el daño que habían ocasionado les sobrevivía. No podíamos regresar al pináculo por ningún medio. Habíamos sido habitantes del mundo. Ahora éramos habitantes de la meseta. Ambas cosas estaban separadas y aparte. Allí estaba la llanura que conducía al lugar donde estaban las canoas. Más allá, detrás del horizonte brumoso y violeta, estaba el río que conducía de regreso a la civilización. Pero faltaba el eslabón entre ambos mundos. Ningún ingenio humano podía sugerir los medios de tender un puente sobre el abismo que abría sus fauces entre nosotros y nuestras vidas pasadas. Un solo instante había alterado todas las condiciones de nuestra existencia. En un momento como aquel, pude comprender la fibra que templaba el carácter de mis tres compañeros. Estaban serios, es verdad, y pensativos, pero con una indomable serenidad. Por el momento no podíamos hacer nada, salvo sentarnos entre los arbustos pacientemente y esperar la llegada de Sambo. Su honesta cara negra apareció al fin sobre las rocas y su hercúlea figura emergió en la cima del pináculo. «¿Qué hago ahora?», gritó. «Ustedes decirme y yo lo hago». Era una pregunta más fácil de hacer que de contestar. Solo una cosa estaba clara. Él era nuestro único vínculo seguro con el mundo exterior. Por ningún motivo debía abandonarnos. «¡No! ¡No!», gritó. «Yo no los abandono. Pase lo que pase, siempre me encuentran aquí». Pero no capaz de hacer quedar los indios. Ya dicen demasiado que Curupuri vive en este lugar, y que ellos se van a casa. Entonces, si ustedes los dejan, no sé si poder hacerlos quedar. «Hágalos esperar hasta mañana, Sambo», grité. «Así podré enviar una carta con ellos». «Muy bien, señor. Yo prometo que ellos esperar hasta mañana», dijo el negro. «¿Pero qué puedo hacer por ustedes ahora?» Había muchas cosas que podía hacer, y el fiel compañero las hizo admirablemente. Ante todo, siguiendo nuestras instrucciones, desató la cuerda que habíamos fijado al tocón del árbol, y nos lanzó un extremo a través del precipicio. No era más gruesa que las que se usan para tender ropa, pero poseía gran resistencia, y aunque no podíamos hacer un puente con ella, podía sernos de inestimable utilidad si teníamos que efectuar algún escalamiento. Luego sujetó el fardo de víveres que habíamos subido al extremo de la cuerda, que había conservado, y así pudimos tirar del mismo hasta alcanzarlo. Con esto teníamos medios de vida para una semana por lo menos, aun si no encontrábamos otra cosa. Por último, Sambo descendió otra vez y acarreó en su ascenso otros 2 bultos con artículos diversos. Una caja de municiones y otras muchas cosas, todo lo cual pudimos cruzar arrojándole la cuerda e izándola otra vez. Era ya de noche cuando Sambo descendió por última vez, asegurándonos una vez más que retendría a los indios hasta la mañana siguiente. Y así fue como pasé casi la totalidad de aquella nuestra primera noche sobre la meseta, poniendo por escrito nuestras experiencias a la luz de una linterna de una sola bujía. Cenamos y acampamos al borde mismo del farallón, apagando nuestra sed con 2 botellas de Apolinaris que había en una de las cajas. Para nosotros es vital encontrar agua, pero creo que hasta el mismo Lord John
halló que ya teníamos suficientes aventuras para un día, y ninguno de nosotros cayó en la tentación de hacer una primera arremetida por lo desconocido. Nos abstuvimos de encender fuego o de hacer cualquier ruido innecesario. Mañana, o más bien hoy, porque ya está amaneciendo mientras escribo, nos aventuraremos por primera vez en esta extraña tierra. No sé cuándo podré escribir otra vez, o si tendré la ocasión de hacerlo nunca. Entretanto, puedo ver que los indios están aún en su lugar, y estoy seguro de que el fiel Sambo se presentará aquí para recoger mi carta. Solo confío en que llegará a su destinatario. Postdata. Cuanto más pienso en ello, más desesperada se me figura nuestra situación. No veo que haya esperanzas de regreso. Si hubiera un árbol alto cerca del borde de la meseta, podríamos tender a través del precipicio un puente de retorno, pero no hay ninguno a menos de 50 yardas. Uniendo todas nuestras fuerzas, no seríamos capaces de arrastrar un tronco que pudiera servir para nuestro objetivo. La cuerda, naturalmente, es demasiado corta para que podamos descender por ella. Nuestra situación es desesperada. Desesperada.